Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este episodio quiero hablarles de cómo es arrendar una casa en Australia. Nosotros hemos tenido la suerte de vivir en 3 estados diferentes y hemos vivido en por lo menos 4 o 5 casas. Por lo tanto, tenemos más o menos una idea clara de cómo es arrendar una casa en Australia. Bueno, para arrendar una casa, entonces, uno obviamente busca ciertas cosas, ¿no es cierto? Primeramente, yo creo que es importante tener claro la ubicación en términos para moverse, ¿no es cierto?, en transporte público. Entonces, hay sectores, obviamente, que son más demandados por la gente que no tiene auto, ¿no es cierto?, y que necesita acceder al transporte público. Entonces, bueno, tomando en consideración esos factores y además también, por supuesto, el hecho de tener un shopping center, un lugar donde hacer todas las compras, ¿no es cierto?, cercano, cuando no se tiene auto es fundamental. Y por eso que estos lugares alrededores de las estaciones del metro y del sistema público, ¿no es cierto?, de transporte, obviamente son muy apetecidas por la gente que anda, que llega como inmigrante, que llega por primera vez y que no tiene otra posibilidad de transporte. Acá en Australia existen diferentes tipos de casas, ¿no es cierto? Los tipos principales, digamos que es la casa normal, la casa que no tiene ningún tipo de pareamiento, ¿no es cierto?, que está pareada con otra casa, que tiene separaciones claras por todos los lados. En general, las casas están siempre hacia un lado, digamos, no están en el centro, lo que significa que deja un patio más grande hacia un lado y un patio más pequeño que es prácticamente un corredor con la casa del vecino, ¿no es cierto?, con la casa siguiente. Algunas casas tienen más o menos patio trasero, ¿no es cierto? Obviamente eso sería algo normal, pero cuesta encontrar una casa que tenga patios laterales más o menos similares. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar una al final, ¿no es cierto? Pero en general yo creo que vale la pena destacarlo, ¿no es cierto? Las casas en general son tipo, la construcción tipo inglés, lo que significa que hay muchas casas de ladrillo o de madera, ¿no es cierto? Las construcciones en general son bastante antiguas alrededor de la ciudad, de todos los suburbios cerca de la ciudad, por supuesto. Pero a medida que uno se va alejando de la ciudad, las construcciones son más modernas, más nuevas, ¿no es cierto? Por lo mismo, porque las ciudades están en expansión y están construyendo nuevas casas. Aunque gente, digamos, que tiene mucho dinero se compra estas casas antiguas que están en pleno centro de la ciudad, ¿no es cierto?, muy bien ubicadas, y ellos las compran a un precio bastante más alto de lo que valía esa casa, digamos. Sí, lo que uno paga realmente en la ubicación, ¿no es cierto? Pero esta gente llega con tanto dinero que ellos llegan a construir su nueva casa. Obviamente no van a ocupar esa casa antigua que se estaba cayendo a pedazos y van a construir, si no un edificio, van a construirse una casa de buen nivel ahí. Y nosotros hemos visto programas de televisión en los cuales muestran, ¿no es cierto?, unas casas que son bastante antiguas, 3 dormitorios, un baño, ¿no es cierto?, y en muy mal estado, y las venden en más de $1 millón por el hecho de estar en un suburbio cerca de la ciudad, por ejemplo, de Sydney o de Melbourne. Y obviamente estas casas son echadas abajo de inmediato para poder construir una nueva. Los otros tipos de casas aquí, obviamente, están las casas pareadas. Algunas veces están pareadas por los dos lados o a veces pareadas por un solo lado. Hay un tipo de casa aquí que se llama la townhouse. Es como una casa unida, ¿no es cierto?, con las otras casas. Son prácticamente, como les decía, casas pareadas, ¿no es cierto? Y lo más común junto con entre las casas, los departamentos, son lo que se le llaman las units. Entonces las units son unidades, o sea, son unas casas pareadas, más pequeñas, más económicas y hechas, ¿no es cierto?, para la gente joven que está recién partiendo o para los inmigrantes que llegamos con poco dinero. Entonces esas casas obviamente en algunos casos tienen un cierto gasto común, un cierto extra, pero en la gran mayoría de los casos son las opciones económicas para poder vivir. Y ya para la gente que no puede pagar de hecho una casa de por sí, están las opciones como las hostales, ¿no es cierto?, digamos, ciertos lugares que te pueden albergar
manera más económica. Quizás no conozco mucho, pero lo que entiendo es que hay gente que recibe esta ayuda, ¿no es cierto? Casas del gobierno, por ejemplo, la Housing Commission, que antiguamente recibía a todos los inmigrantes. Muchos de los inmigrantes que llegaron de Sudamérica, ¿no es cierto?, partieron ahí porque no tenían dónde llegar, ¿no es cierto? El gobierno los acomodaba en esos lugares y de esa manera podían salir adelante. Entiendo que ahora también existe ese tipo de ayuda para la gente que tiene problemas económicos. Y bueno, ahora entremos de lleno a lo que es los tipos de arriendo, ¿no es cierto? Entonces, para arrendar en general existen dos tipos grandes, ¿no es cierto?, que son los que le llaman los leasing, ¿no es cierto?, que es como por un contrato, por un cierto tiempo, ¿no es cierto?, y son hechos generalmente para personas que andan trabajando por contratos o por proyectos que están destinados a vivir en una zona por una cantidad de tiempo. Puede ser 12 meses, puede ser medio año, puede ser 24 meses, ¿no es cierto?, pero hay un contrato de por medio. Entonces esos son casos relativamente poco comunes, pero obviamente existen. O sea, yo diría quizá una de cada 10 o una de cada 20 propiedades se arrienda de esa manera, no son tan comunes que digamos, ¿no es cierto? El arriendo en general uno lo puede encontrar en estas empresas, ¿no es cierto?, que están todo el tiempo arrendando o vendiendo casas, ¿no es cierto? Acá le llaman la real estate. Entonces uno se encuentra, ¿no es cierto?, con esta empresa y puede ver en internet o puede verlo en persona, digamos, las casas, ¿no es cierto?, que están arrendando y los precios. Lo increíble de acá es que existe, es el pago semanal, no es un pago mensual como nosotros quizás estamos acostumbrados en nuestros países. Entonces llama la atención porque obviamente dependiendo del trabajo que uno tenga acá, uno puede recibir el pago por día, por semana, por quincena o por mes. En mis trabajos, en mi situación, en los 3 trabajos que he tenido acá en Australia, digamos, en estos 14 años que he estado aquí, a mí me han pagado mensualmente, pero obviamente yo podría haber obtenido esa posibilidad, podría haber pedido a mi empleador que me pague semanalmente si yo quisiera, ¿no es cierto? Pero yo ya estoy acostumbrado, vengo con una cultura, ¿no es cierto? Entonces estoy acostumbrado a tener una plata del mes y de ahí distribuirla a través del mes. Pero Australia en general te entrega esa posibilidad, ¿no es cierto? Si tú quieres, digamos, organizarlo por semana o por quincena. Entonces, digamos que estas real estate, ¿no es cierto?, tienen esas opciones y obviamente cuando uno va a aplicar a una de esas casas, uno tiene que llevar un modo de identificación, ¿no es cierto? Generalmente uno aquí le llaman puntos. Por cada cosa que uno presenta, uno recibe una cantidad de puntos. Entonces, si tú vas a uno de estos real estates, ellos te van a pedir probablemente 100 puntos o algo así, ¿no es cierto?, para poder identificarte. Y lo que más te entrega puntaje obviamente son tu pasaporte y obviamente cuando estás manejando acá es tu licencia de conducir. La licencia de conducir acá es fundamental. En mi país existe lo que se llama carnet de identidad o cédula de identidad. Acá en Australia no existe eso y por lo mismo la licencia de conducir te entrega, ¿no es cierto?, toda esa información legal y prueba tu identidad. Junto con esos 2 documentos, ¿no es cierto?, es importante mostrar un documento que muestre dónde vives o en este momento, ¿no es cierto?, que muestre de dónde vienes o algo así, ¿no es cierto? Y ese tipo de documento puede ser una cuenta de luz, una cuenta de agua, ¿no es cierto?, de pago de agua en general. En caso de no tener esos documentos, obviamente cuando uno recién llega, uno tiene que mostrar otro tipo de documento, ¿no es cierto? En mi caso yo tenía la licencia internacional para conducir, tenía mi pasaporte por supuesto, tenía una tarjeta y información acerca de donde yo estaba estudiando cuando llegué en la Universidad Católica de Melbourne y por lo tanto con esa información ya era posible para mí, ¿no es cierto?, arrendar. Bueno, uno puede hacerlo también directamente. Yo he visto casos acá, ¿no es cierto?, que hay gente que prefiere no pagar la comisión a estas empresas que le llaman de real estate, ¿no es cierto?, y prefieren hacerlo ellos en particular.
pero con esto las personas que son dueñas de las casas, digamos, corren un riesgo bastante alto. Nosotros hemos visto programas en los cuales los arrendatarios destruyen prácticamente el lugar y desafortunadamente el negocio se le hace bastante malo cuando no hay un contrato legal de por medio que pueda de alguna manera hacer que la otra persona pague por esos daños ocurridos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en general yo encuentro, a pesar de todo lo que he vivido acá, que es muy bueno, digamos, tener una empresa que haga todos los contratos y que sea responsable, ¿no es cierto?, de que la propiedad se encuentre bien cuidada. Bueno, este capítulo se hace de bastante larga duración, digamos, entonces lo voy a hacer en dos partes. Lo vamos a dejar por ahora y continuará entonces en el segundo paso, digamos, para completar este episodio que le llamo episodio 20. Así que bueno, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente.